¿Qué tranza, gente? Aquí Lurrus otra vez con un nuevo video para todos ustedes. Y así es, gente, como siempre, el día de hoy veremos todo lo que está relacionado con Five Nights at Freddy's. Los fans le han hecho muchas imágenes en versión muy sexy y está claro por qué lo han hecho, ya que ellos saben que en este canal tenemos las mejores noticias de Five Nights at Freddy's. Así que por favor ve dejando tu respectivo likecito y comparte con tus amigos. Por favor no olvides hacerte miembro del canal, ya que los miembros del canal reciben un montón de recompensas bien chingonas, como emojis exclusivos para utilizar aquí en mis videos, además de un chat exclusivo. Recuerda que puedes depositarme en la mesada de tus domingos aquí en la caja de los comentarios con un super gracias. Bueno, no dilato más esta introducción y comencemos de una vez con las noticias de Five Nights at Freddy's. Para la primera noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, YouTube nos acaba de revelar nueva merch oficial de Five Nights at Freddy's. En este caso, como lo pueden observar, se nos ha revelado un nuevo peluche de Springtrap, dos peluches nuevos de Toy Freddy, dos peluches nuevos del Daycare Attendant, un peluche nuevo de la chingadera esa que siempre está en el piso y un nuevo peluche de Glamrock Freddy. Pero la sorpresa, obviamente, gente, es este gran peluche de Scott Cawthon. No es la primera vez que lo vemos, antes ya lo habían ticiado por la parte de atrás, pero pues sinceramente el peluche pues es prácticamente igual en casi todos los lados. Algo que me gustaría comentarles, gente, es que al final de cuentas este peluche está súper genial, está súper bien hechecito, y lo loco, gente, es que va a salir el día 6 de febrero, así que, gente, preparen sus carteras para comprar este increíble peluchito. Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, se nos acaba de revelar por primera vez y de forma ya oficial la portada de Five Nights at Freddy's Into the Pit. Esto fue revelado por la página de Twitter de MegaCAD Studios, gente, donde pues ya básicamente confirman que Scott Cawthon ya por fin les dio pues luz verde de mostrar de forma oficial el proyecto. Algo interesante que me gustaría destacar es que, a diferencia de las anteriores portadas que hemos visto, este Spring Bonnie parece ser como una especie de modelo 3D. La verdad es que hay varias imágenes que de cierta forma nos indican que el juego pudiera ser pues en un espacio 3D, o sea, obviamente no al 100%, pero algunas secciones. Así que quién sabe, gente, esperemos y veamos nuevos modelos oficiales de FNAF próximamente. Como dato adicional, gente, estamos muy próximos a que se haga la nueva State of Play de PlayStation. Como ustedes ya sabrán, este es un gran evento donde pues prácticamente PlayStation enseña un montón de cosas nuevas sobre videojuegos, DLCs, etcétera, etcétera. Y hay mucha fanaticada de Five Nights at Freddy's que esperan que pues saquen un nuevo DLC pues de Security Breach, de Hell Wanted 2 o incluso pues ya de forma oficial el tráiler de FNAF Into the Pit. Gente, noticia de última hora. Para esta inesperada noticia les traigo que así es, Jason Blum, el creador de Blumhouse, se fue a Japón para hablar de Five Nights at Freddy's y otros proyectos, ya que por loco que parezca, gente, en Japón todavía no se estrena Five Nights at Freddy's. En esta conferencia Jason Blum habla sobre el por qué no se ha estrenado Five Nights at Freddy's en Japón y pues prácticamente nos dice que es por el fanbase. Y sinceramente, gente, esta declaración por parte de Jason Blum es una locura, puesto que si ustedes recordarán, nosotros sabíamos que pues en Latinoamérica la película de FNAF se iba a estrenar parcialmente en noviembre y pues nos íbamos a traer un montón de spoilers. Lo bueno es de que en este canal siempre defendimos nuestra postura como fans y oigan, al final de cuentas parece ser que Blumhouse sí nos escuchó. Otra cosa bastante importante que se nos hizo claro en esta conferencia, aparte del cringe que da esta señora, todo apunta, gente, a que muy desafortunadamente posiblemente este año no tengamos nada relacionado con la película de Five Nights at Freddy's número 2, ya que al final de cuentas habló Jason Blum sobre los proyectos que tiene este año y pues en ningún momento se nombró a Five Nights at Freddy's, lo cual es raro si consideramos que pues obviamente el evento era de Five Nights at Freddy's. Miren, literalmente sale un pinche cupcake gigante. Pero sí, gente, muy desafortunadamente parece ser que este año no va a haber nada relacionado con Five Nights at Freddy's número 2, la película. Y pues posiblemente la razón más lógica y obvia es porque pues quieren darle atención a otros proyectos de Blumhouse. De hecho, pues la película que según esto se va a estar estrenando en octubre es Wolfman. Así que sí, gente, es muy poco probable que tengamos noticias de la película de Five Nights at Freddy's número 2, pero oigan, tengamos fe. Igualmente hay una gran posibilidad de que vayan comentando ciertas cositas en ciertas entrevistas, ya que pues como estamos observando, la película de FNAF es un boom hasta el día de hoy. Y además no olvidemos que este año se viene el 10º aniversario de Five Nights at Freddy's. Ya sabemos cuál va a ser la sorpresa. La sorpresa va a ser un nuevo juego de FNAF y posiblemente no tengamos noticias de la secuela de esta gran película hasta el próximo año. Como pequeño dato adicional, también se vieron estos cartones de color de Five Nights at Freddy's la película, los cuales vimos por primera vez aquí en el canal en Perukistan.
Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, esto no es broma, así es como lo leyeron en el título del video del día de hoy. De cierta forma se acaba de filtrar que Blumhouse está trabajando en los animatrónicos de la secuela de Five Nights at Freddy's. Esto fue confirmado por la cuenta de CatFan en Twitter, gente, y pues bueno, yo me acerqué personalmente a preguntarle un poquito más porque pues al final de cuentas estamos hablando de que esta es una pues gran declaración en cuanto a la película de FNAF, y pues bueno, él simplemente me dijo que confiáramos en su palabra, ya que pues a ciencia cierta él no tiene la información directamente, sino que se lo dijo un conocido que pues trabaja en la película de FNAF. Para la última noticia del video del día de hoy les traigo una nueva controversia que ha estado surgiendo estos últimos días en Twitter. Así es, gente, el FNAF verso está ardiendo. Rápidamente los pongo en contexto. Bueno, lo que pasa es de que hace muy poco se hicieron un par de encuestas pues para saber cuál era el hype respecto a varios juegos del FNAF verso. Y para sorpresa de nadie, el juego más anticipado de todo el FNAF verso actualmente es el Five Nights at Candy's número 4. Y en segundo lugar quedó Pop Goes Evergreen. Posterior a esto le preguntaron a Kane Carter, creador de Pop Goes, sobre pues su opinión al respecto de esta situación. Y pues sinceramente hizo un par de comentarios que dejaron mucho que desear. Como lo están viendo aquí en pantalla, pues prácticamente Kane Carter pues tiene una cierta envidia a que pues Five Nights at Candy's tenga más repercusión que pues Pop Goes. Kane Carter comenta que pues desafortunadamente Five Nights at Candy's 4 no tiene ningún tipo de pues publicidad, y aún así su juego es más popular y pues de cierta forma pues como lo indicó en la encuesta pues es más esperado por los fanáticos. Desafortunadamente un usuario se percató de esta situación y pues bueno, lamentablemente compartió esta situación en Twitter y pues explotó. Literalmente estaban cancelando a Kane Carter y a Pop Goes en Twitter durante estos últimos días. Y todo esto por decir la verdad, porque es una realidad, gente. Desafortunadamente el Five Nights at Candy's pues no es un juego tan publicitado, y pues es cierto, o sea, mucha gente lo espera, hay mucha gente ansiosa, y ojo, tampoco esto tendría que ser algo malo pues para Kane Carter, ya que al final de cuentas estamos hablando de que pues oigan, también la gente que le interesa Candy's pues le interesa Pop Goes. Posterior a esto, Kane Carter salió a hablar sobre esta situación y comentó que pues la información estaba alterada, puesto que faltaba un pedacito en el cual pues reconocía el gran esfuerzo de Candy's. Aunque de cierta forma no admira el trabajo de Candy's, y comenta que pues si Candy's es lo que es actualmente es porque fue el primero en hacerlo. Desafortunadamente, gente, Kane Carter sí se ha estado metiendo en muchas polémicas últimamente con sus opiniones en Twitter, y pues ya sabemos lo que pasa si esto sigue así que esperemos que Pop Goes no termine como FNAF Plus. Y por último, gente, les informo de que el maldito Poppy Playtime capítulo 3 ha salido, ya está disponible, así que señores y señores, si les gustaría que yo lo jugara aquí en el canal, por favor coméntenlo aquí abajito, puede que incluso el día de hoy salga directinho. Bueno, espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Por favor, no olvides dejar tu respectivo likecito. Por favor, comparte con tus amigos pues para que más personas se enteren sobre las últimas noticias del mundo de Five Nights at Freddy's. Próximamente estaré sacando una nueva video colaboración con un FNAFtuber sorpresa, gente, así que por favor estén atentos aquí al canal. También próximamente estaré sacando el nuevo iceberg de las figuras de Five Nights at Freddy's. Todavía está en proceso y tú puedes aparecer en él. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito aquí al canal, dejar tu respectivo likecito en este video y enviar un video de tus figuras de FNAF a este canal que aparece aquí en pantalla. Ahora sí, pasemos con los saludos riculinos del canal. Le mando un super saludazo a Joelías N1, a Pantruquita, a Inkling Cat, a Ralfa 641, a Mess Animations 245, a Thunderbreak, a Dibujante Novato, a Freddy's Spring, a Black Rider Jack, a Animations XS, a Faz, a J. Carlos Ramírez, al señor Spring FNAF, a Miguel Rojas, a Glow Dev, a Sam Sky TV, a XXHS, a Alex Ramírez, a It's Me Freddy, a Dante87, a Héctor Ruiz, a Ángel Dev, a Poe, a Cherry, a Momazos 1405, a Alastor 1538, a Ikea 17, a Antitelevisa 2023, al Diablillo, a Gabriel Canales, al FNAFero, a un pro player de Plantas contra Zombies, a Anakin Robot, a Garo City, a Kevin Dylan Dávila Ruiz, a The Dark Knight Foxy, a Galletsu, a Diego Lazo y a José XD. Por favor, miembros, no se les olvide reclamar sus recompensas como emojis nuevos, chat exclusivo para miembros en Discord y muchas otras cosas más. Ahora sí, sin nada más que agregar, Lurrus fuera.